Rusia, agencia de noticias TASS. 11 de mayo de 2026, Trump considera seriamente reanudar la guerra con Irán, según canal de televisión. Más noticias en todo el medio. Los Países Bajos ponen en cuarentena a 12 trabajadores sanitarios por infracciones en el manejo del hantavirus. La apertura del estrecho de Hormuz, un tema central en las conversaciones con Irán. La situación con Yermak es consecuencia de que Zelensky ignorara las señales de Estados Unidos. Más noticias. No hay alternativas a la propuesta de Irán de 14 puntos para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos podría reanudar las operaciones en el estrecho de Hormuz o tomar medidas más drásticas. Alto el fuego del día de la victoria expira. La NABU y la SAP acusan al ex jefe del gabinete de Zelensky, Yermak. Kalás espera en vano mediar en las conversaciones entre Rusia y la Unión Europea. El obispo Shio fue elegido nuevo patriarca de Georgia con 22 votos. El riesgo de propagación del hantavirus en Europa se considera bajo. La Comisión Europea tiene previsto destinar 9,1 millones de euros de un total de 90.000 millones a Kiev en junio. Rusia continuó respetando estrictamente la tregua. Un estadounidense evacuado de un crucero da positivo por hantavirus y la primera parte de los 90.000 millones de euros que Europa tiene previsto entregar a Ucrania se entregará la próxima semana, dice el comisario de la Unión Europea. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea esperan adoptar nuevas sanciones contra Rusia el 11 de mayo. Modi pide el restablecimiento de las restricciones por la COVID-19 en medio de la crisis en Oriente Medio. Israel no cesará en su lucha contra Hezbollah por un acuerdo de paz con Irán, según Netanyahu. El director general de la OMS recomienda una cuarentena de 42 días para los evacuados del barco MV Hondius. Los equipos de rescate encuentran a turistas atrapados en el Elbrus, Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. La Liga Italiana insta a Europa a no ignorar las palabras de Putin sobre su disposición al diálogo. Putin continuará sus contactos internacionales esta semana y celebrará una reunión sobre asuntos económicos. También un asesor del Kremlin afirma que Estados Unidos no abandona el tema de Ucrania y que continúa los esfuerzos. Los pasajeros comienzan a desembarcar del crucero afectado por el brote de hantavirus. Más noticias. La Unión Europea presiona al primer ministro eslovaco por su visita a Moscú. Irán bloqueará el paso del estrecho de Hormuz a los buques de países que apoyan a Estados Unidos. El conflicto en Oriente Medio provoca escasez en el suministro mundial de ácido sulfúrico, según el Wall Street Journal. Las hostilidades en Oriente Medio agotan rápidamente las reservas mundiales de petróleo, según Bloomberg. Rubio y Witkoff se reúnen con el primer ministro catarí en Miami. Las tropas de Kiev bombardearon la República Popular de Donetsk 7 veces en el último día. China con CGTN, citas destacadas del presidente Xi Jinping sobre amistad entre los jóvenes chinos y estadounidenses. Más noticias, patriotismo y piedad filial. El amor más profundo. Xi Jinping insta a realizar todos los esfuerzos posibles en las labores de búsqueda y rescate de la catástrofe y de las víctimas del incidente en Hunan. Más noticias en destacados de portada. Xi Jinping ordena máximos esfuerzos y en labores de rescate tras la explosión de una fábrica de pirotecnia. Y también coexistencia pacífica. El sector espacial de Estados Unidos espera cooperar con China. Experto señala que la cooperación China-Estados Unidos es el único camino a seguir. Más noticias. Intercambio de acusaciones por violaciones del alto el fuego entre Rusia y Ucrania. China espera estrechar su cooperación con Rusia para avanzar hacia una gobernanza global más justa. También el presidente de Estados Unidos realizará su primera visita a China en 9 años. Brasil anuncia la entrada en vigencia de la exención de visado para ciudadanos chinos. Lo nuevo de China, OpenCloud, la langosta que trabaja por ti. Producción y ventas de vehículo de nueva energía en China se expande en abril. Irán con Hispan TV. En noticias en portada, Trump, frustrado por la capacidad de Cuba, contempla una acción militar. Más noticias en todo el medio. Irán, Estados Unidos no tiene otra opción que aceptar la propuesta de 14 puntos presentada por Irán. Calibaf, Fuerzas Armadas de Irán están listas para sorprender a los agresores en cualquier momento y de manera contundente. ¿Cómo soberanía de Irán sobre cables del estrecho de Hormuz podría remodelar gobernanza global de Internet?
Más noticias. Presidente, Irán consolidó la victoria del campo de batalla en la diplomacia. Venezuela responde a Trump, jamás seremos el Estado 51 de Estados Unidos. Más noticias. La mayoría en Estados Unidos desaprueba las justificaciones de Trump para la guerra con Irán, según nueva encuesta. El ministro israelí anuncia plan para anexar zonas estratégicas de Cisjordania. Irán, plan de Estados Unidos sobre Estrecho de Hormuz, busca cambiar la naturaleza del problema. Turquía con TRT, Trump dice que tregua con Irán está en estado crítico y Netanyahu asegura que la guerra continúa, crisis de reclutamiento en Israel, ejército necesita más soldados de inmediato, dice jefe militar. Irán defiende que su plan de paz es razonable tras rechazo de Trump. ¿En qué consiste la propuesta? México vive la cuenta regresiva al Mundial 2026 entre fiestas y protestas, porque el misil balístico Yildirim-Han de Turquía es un gran impulso para la disuasión estratégica. La Unión Europea ha malinterpretado el lugar de Turquía en el futuro de la seguridad del bloque. Trump califica de totalmente inaceptable la respuesta de Irán a propuestas de Estados Unidos. Irán aumenta advertencia sobre Estados Unidos y señala que se acabó su moderación ante cualquier ataque. Israel libera activistas de Flotilla Global Summit detenidos tras interceptación duramente rechazada. Foro Mundial sobre Descolonización empieza en Estambul con expertos que analizarán desafíos globales. A la sombra de las armas digitales, la IA no solo amenaza tu trabajo, sino tu existencia. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana Al-Saibani, diálogo político con la Unión Europea en Bruselas abre nueva etapa de relaciones. Siria y la Unión Europea lanzan su primer diálogo político de alto nivel en Bruselas. Siria y Dinamarca abordan en Bruselas la cooperación política y humanitaria. Consejo Europeo restablece plena aplicación del acuerdo de cooperación con Siria. Arranca en Bruselas foro de coordinación. Unión Europea-Siria. Canciller sirio se reúne en Comisaría Europea en Bruselas. Siria apuesta por estabilidad y cooperación con la Unión Europea, afirma canciller. Israel intensifica abusos contra prisioneros palestinos en la cárcel de Damón. El Tribunal Penal de Damasco imputa a Atef Najib cargos de asesinato y tortura. Enviado estadounidense afirma que Siria avanza hacia una nueva etapa de estabilidad. El Líbano con Al-Manar en portada. Hezbollah amplía la eficacia de sus drones de ataque. La resistencia continúa la caza dentro de la zona de seguridad. Otro fracaso estadounidense en el estrecho de Hormuz. La resistencia islámica lleva a cabo renovadas operaciones de alta calidad contra los soldados de la ocupación israelí. Un expediente destaca las concesiones hechas por el presidente libanés Joseph Aoun desde que asumió el cargo. Ministro de Petróleo iraní, hemos tomado medidas para contrarrestar el bloqueo estadounidense y nuestra producción no ha disminuido. El sur del Líbano sufre nuevos ataques israelíes. Paramédicos y trabajadores municipales son los objetivos. Vídeo, un dron FPV de Hezbollah ataca una cámara de vigilancia israelí. Ansarullah de Yemen advierte a Estados Unidos después de que Trump rechazará el plan de paz de Irán. La defensa aérea iraní derribó un dron hostil en el sureste del país. Kagan, Estados Unidos sufre una derrota total en la guerra contra Irán y se enfrenta a un colapso estratégico irreversible. Oficial militar israelí. Israel ha vuelto a la realidad de las ecuaciones con Hezbollah. Trump rechaza la respuesta de Irán calificándola de totalmente inaceptable. Venezuela con Telesur, presidenta en funciones. Venezuela no renunciará a los derechos legítimos sobre el Esequibo. Roberto Sánchez disputa la segunda vuelta de elecciones contra Fujimori en Perú. Guerra de Trump contra Irán cuesta 37.000 millones de dólares a consumidores estadounidenses. Sheinbaum califica de fallida la visita de Díaz Ayuso a México. Bolivia, seguidores de Evo Morales advierten de movilizaciones tras orden de capturarlo. Marchas por la educación en toda Argentina exigirán presupuesto a Milei. Presidente Ramaphosa rechaza dimitir tras fallo del Tribunal Constitucional sudafricano. En medio de la isla, Cuba debate. UNE pronostica afectación de 1.985 megavatios para la máxima demanda de hoy tras salida de Felton. Trump califica de totalmente inaceptable la respuesta iraní. Teherán propone centrar negociaciones en cese al fuego. Publicidad y patrocinio en el deporte cubano. Un viejo ejercicio con nuevas reglas. Nicaragua con el 19. Bautizo de Yamila Luciana Ali Dahana Ortega. Estamos profundamente agradecidos por tanta bendición. Iniciamos una semana de verdades verdaderas y victorias de la paz. Más de 5.000 hermanos y hermanas celebran la Virgen de la Luz en la libertad
Chontales. Nueva unidad médica fortalece atención en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres. Radio Argelia Internacional, foco sobre el Sáhara Occidental, la lengua hassanilla presente en California, la importancia del diálogo entre religiones en la sociedad actual. Batimatec 2026, una edición dedicada a la innovación, las minas y el muro de la vergüenza marroquí, un crimen contra la población saharaui. República Árabe Saharaui Democrática, con el confidencial saharaui Sáhara Occidental, el Frente Polisario participa por primera vez en el Día de la Victoria en Moscú. Mohamed VI introduce a su hijo en las tareas del ejército y lo nombra coordinador de las oficinas y servicios del Estado Mayor. Lo que ocurre dentro del Palacio de Mohamed VI, intrigas espías y un rey muy debilitado. Estados Unidos envía al portaaviones Abraham Lincoln a Cuba y Trump afirma que está tomando la isla casi de inmediato. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, información no tendrás. 11 de mayo de 2026 y estamos analizando un medio, Sputnik Mundo, en este caso la rama internacional, y vamos a ver qué noticias nos trae. El Parlamento iraní afirma que el plan de 14 puntos de Teherán para resolver el conflicto no tiene alternativa. Por supuesto que no la tiene, que dentro de esos 14 puntos se acabó la guerra de Hezbollah, salida de Israel de Palestina, y eliminación de Israel en toda la zona. La liberación de toda la zona de las bases y de la injerencia estadounidense, la eliminación de todos los sanciones contra Irán y todas estas cosas, claro, es que tiene que ser así, ha ganado arrolladoramente y tiene derecho a todo lo que pide. Y es lo justo para el mundo. La crisis del mercado petrolero mundial podría durar hasta 2027, según el director ejecutivo de Saudi Aramco. El Tesoro de Estados Unidos sanciona a 12 personas y entidades por su presunta participación en el comercio de petróleo entre Irán y China. Aquí sancionando a la gente porque sea libre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estados Unidos es un Estado capitalista o es comunista? Con intervención socialista de la economía. Pues parece que es comunista, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos sanciona a 12 personas, ya lo hemos dicho. Crisis de mercado petrolero mundial, también lo hemos dicho. Pues estas son las noticias más importantes. Casi nada, estas tres. ¿Cómo lo veis? Pues nada, yo lo que veo es que aquí hay un genocidio que se está tapando con todo este jaleo, que es el de Palestina, que no para. Sudán es que ni se habla de él, del genocidio de Sudán, y que se está ampliando a Cisjordania para construir la gran Israel. Pero lo que sí estoy viendo es que Arabia Saudí se calla y no para Yemen, con lo cual está en el lado de Irán. Y eso lo dije, que Ben Salman lo íbamos a ver virar, y vamos a verlo porque Ben Salman tiene un sueño y el sueño es todo lo contrario. Un mundo islámico y un mundo árabe pacífico y de prosperidad, y por qué no. He estado viendo en redes sociales cómo efectivamente este pago de influencers que está teniendo el Anglo a gente pues muy influyente y además a algunos de alto nivel, no solo a niñatos, que te cuentan unas películas muy interesantes y como muy de geopolítica, que saben que parecen mucho y te la cuelan tergiversada, frasecitas lapidarias con palabras cruentas contra los enemigos de Estados Unidos, y lo que hagan es Estados Unidos e Israel hace una intervención, mientras la respuesta cruel y brutal de Irán, ese tipo de uso del discurso periodístico totalmente nazi, y esto yo lo estaba viendo por un tal Beto o Berto o algo así, que parece que es muy guay, que parece que es muy tal, que creo que es como italiano, habla en castellano y te lo cuenta todo, que te parece que tiene mucho nivel. Maribel, lo que tiene es más cara que espalda, que le están pagando la CIA. Eso es así. Entonces, mirar todo esto, porque sea de un lado o sea de otro, no nos interesa la injerencia de nadie, nos interesa poder contrastar. Estas son las cosas que yo hago, que es poderos enseñar pues lo que dicen los otros medios, y esos otros medios hacen que tú puedas contrastar y no todo el rato tragarte a embudo lo que digan unos titulares porque sí, y en el otro lado pues otros. Pues tú tienes ya los tuyos y estos que yo te estoy contando, para que tú puedas ver cuál puede ser el punto de verdad de dónde están las cosas, y no estar un poco al margen de todo y ser tan manipulable, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos sanciona, dice, el Tesoro de Estados Unidos no hay tesoro, o sea, no tiene nada,
el dólar no está apoyado en el oro, el dólar ya es papel mojado, intentan utilizar el Bitcoin y otras criptomonedas que además intentan estafar con criptomonedas nuevas para seguir estirando el mercado de valores y hacer mientras tanto blanqueo de capitales en compraventa de nuevas divisas. Acuérdate que el yuan, su origen era el real español, de real yuan, eso. Y el real de A8, vaya, español, ¿eh? Con lo cual la hispanidad es quien va a darle la puntillada al anglo, lo sabe China y está muy de acuerdo con Sánchez en ello, y Sánchez le viene muy bien para salir del atolladero en el que está y seguir manteniéndose en el poder. Sus intereses espurios resulta que nos vienen muy bien a los españoles porque también coinciden en este caso, nos vienen bien para el interés general. Y con todo esto, pues vamos a ver cómo sobrevivimos a esta tercera guerra mundial, que es contra el ciudadano. Son los tiempos de sí. Occidente perdió. Y bueno, para mí va bien porque Europa es afrasia. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.